Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer, un canal que está dedicado al estudio de los 12 pasos. Cuando estaba cansado y no podía concentrarme en nada, solía recurrir a una afirmación de la vida que era el sencillo caminar y respirar profundamente. A veces me decía a mí mismo que no podía hacer ni siquiera esto, que estaba demasiado débil, pero llegué a darme cuenta de que este era el punto en que no me podía rendir sin volverme aún más deprimido. De esta manera comienza lo que es la glosa número 92 del libro de Tal como la ve Bill de Alcohólicos Anónimos, en la que Bill, en una carta que escribe en 1960, nos empieza a hablar de una de las formas habituales que él acostumbraba para poder salir de los estados depresivos. Además, el título que se le ha asignado a esta glosa contiene un gran valor, ya que mientras se practica este ejercicio de caminar y respirar, lo que es una meditación, se puede en el instante siguiente repetir, como si se tratara a su vez también de una afirmación, este mismo título que dice Caminando hacia la sobriedad. Así se llama esta glosa número 92 de Tal como la ve Bill, caminando hacia la sobriedad. Y nosotros podemos cambiar la palabra sobriedad por la palabra que nosotros necesitamos escuchar en ese momento, de acuerdo al problema que estemos atravesando. Al cambiar la palabra, también se puede adoptar el título de la glosa para hacerla más personal. Una afirmación muy poderosa para mí mismo, por ejemplo, camino hacia mi recuperación, camino hacia mi serenidad, camino hacia la paz. De esta manera le estoy dando un sentido simbólico al acto de salir a caminar que nos va a proponer Bill en esta glosa. Y acto de caminar de esta manera se va a convertir también en un acto espiritual, donde si uno se lo propone, se puede encontrar lo que se busca. Y este es el motivo de este audio, el poder revisar qué ejercicio era el que solía acostumbrar a hacer Bill W. para poder salir de esos estados depresivos en los que a veces él se encontraba. Y este ejercicio lo encontramos en esta carta que está resumida en la glosa número 92 de este libro. Y el día de hoy queremos o me gustaría que pudiéramos revisar esta glosa para ver esta práctica de meditación. Entonces, vamos a ver esta glosa que nos aconseja que al salir a caminar o al salir a dar un paseo fuera, nosotros podemos encontrar la recuperación o la sobriedad o lo que estemos buscando en ese momento. Es necesario también recordar que los 12 pasos nos sirven para diferentes problemas de salud emocional, desde las adicciones, las dependencias, los duelos o cualquier trastorno emocional por el que estemos atravesando. Por lo que esta práctica que nos comparte Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos, nos puede servir o puede servir para todo aquel que lo necesite. Una de las cosas que he experimentado desde que conocí los 12 pasos es la sensación de ya no estar solo y de que yo no soy el único que sufre de tormentos emocionales. Recuerdo que al leer los 12 pasos por primera vez, esa maravillosa primera vez de los 12 pasos, descubrí con sorpresa y también con mucho regocijo que en cada una de sus páginas siempre nos hablaban personas que ya habían hecho algo que yo todavía no hacía y que estaba necesitado de hacer. Estas personas o estos desconocidos antepasados que me hablaban a través de cada una de las páginas, nunca me decían lo que yo tenía que hacer,
sino que ellos me contaban simplemente lo que ellos habían hecho. Me decían, por ejemplo, admitimos, llegamos a creer, decidimos, hicimos, estuvimos o estuvimos dispuestos, reparamos, continuamos, buscamos y compartimos. Todas estas palabras me resumían actitudes que ellos ya habían hecho. Y esto hizo nacer en mí la convicción de que si ellos habían podido hacerlo, yo también podría, y de que al aprender de ellos, mi camino dentro de la recuperación podría volverse una realidad. Por lo que no cabía ninguna duda de que la recuperación ya solo dependía de mí, y quizá de mi sincero deseo por dejar de sufrir, de mi completa honestidad para tratar de practicar en mi vida lo que estas personas me han compartido. De esta manera, la impresión que tuve fue la de que la recuperación era posible y la de que el cambio era una realidad. Así que al leer la glosa 92 del libro de Tal como la ve Bill, de inmediato uno siente que esta práctica de caminar y meditar, más que una experiencia de un antepasado, se convierte en una proposición, una propuesta para salir, dice Bill, y afirmar la vida que existe dentro de mí y dentro de cada uno de nosotros. Por más sufrimiento que estemos teniendo, siempre hay algo dentro de mí que es capaz de afirmar la vida. Y este es el objetivo, el ver cómo podemos hacer este ejercicio. Los problemas, eso es algo que casi todo mundo sabe, los problemas los crea la mente y también es un peligro permitir que la mente genere un problema y después se obsesione con él. Generalmente los pensamientos que son obsesivos, aquellos que contienen un carácter muy destructivo o autodestructivo, adquieren fuerzas gracias a la atención que yo les estoy prestando. Y lo mejor que se nos aconseja es impedir que estos pensamientos arranquen, por lo que debo siempre tener presente que tengo el derecho a decidir si les doy vida en mí o los dejo ir. Pero muchas veces hay ciertos hechos de nuestra vida, problemas que estamos atravesando, que nos convierten en personas muy vulnerables o muy débiles ante estos pensamientos. Emociones enfermas que contribuyen a que los pensamientos se encarcelen en nuestra mente. Bill nos dice en la glosa 92 que estas obsesiones de la mente hacen que no nos podamos concentrar y además nos hacen terminar muy cansados. Todo aquel que ha experimentado una obsesión destructiva sabe lo que es no poder quitar su pensamiento de esta obsesión y también sabe lo que es el cansancio después de haber tenido una obsesión como esta, dice. Y después de esta obsesión y de este cansancio aparece lo que es la depresión, una falta de sentimiento de vida. Además también aparece o se siente o experimenta una falta de dominio de nosotros mismos, y esto provoca en nosotros la sensación de sentirnos arrastrados por emociones muy destructivas. Muchos hemos experimentado los efectos tan perjudiciales que los pensamientos negativos producen en nosotros. Si recordamos en días pasados algún pensamiento negativo que hayamos estado teniendo, también lo podemos relacionar con los estados tan fuertes de tensión que hemos experimentado. Y estos efectos perjudiciales que nos dice que son consecuencia de los pensamientos negativos, el 10º paso los llama borrachera seca. Dice que estos excesos emocionales negativos de ayer, de hoy, que son la ira, el miedo, los celos y similares, son condiciones que nos provocan borracheras secas. Y el 10º paso también agrega
si deseamos vivir serenamente hoy y mañana, sin ninguna duda, tenemos que eliminar estas resecas. Y es normal que si el día de hoy hemos tenido un exceso emocional, el día de mañana no podremos sentirnos saludables. Bill nos propone este ejercicio, esta práctica donde conscientemente uno puede intentar dejar de participar en las historias que crea la mente, para poder participar de la presencia, de la conciencia que hay dentro de mi vida. Esto significa que con este ejercicio que el día de hoy estamos revisando, dejaré de alimentar mis pensamientos para que pueda disfrutar de las maravillas de la vida. Una de estas maravillas, quizás sea una de las más grandes, es la grandeza que cada uno de nosotros puede encontrar en la respiración. Ese acto tan sencillo y tan vital del que muchas veces nosotros no tenemos conciencia o no nos percatamos. Y Bill nos dice, el caminar y especialmente el respirar eran afirmaciones poderosas de la vida y del vivir, fuera del fracaso y de la muerte. Afirmar la vida, nos dice Bill W., y también nos enseña que al respirar podemos encontrar un método natural para poder adquirir calma y equilibrio. Se deja de vivir cuando uno vive solamente dentro de las historias de la mente, esas historias que nos ha tocado vivir llenas de terror que la mente nos repite constantemente, pensamientos que nos están llegando a cada momento y que se convierten en parte de nuestra forma de ser. Estos pensamientos pueden ser estos: no voy a poder salir de esto, yo no puedo, nada me sale bien, ¿por qué a mí? Nunca seré feliz, no me gusta mi vida, soy un fracaso, nadie me quiere, a nadie le importo, estoy viejo o vieja, me estoy sintiendo mal, etc. Y podemos observar que el hecho de que estemos repitiendo este diálogo interno solo significa que sin saberlo, sin que tengamos conciencia de ello, estamos siendo dominados por historias que están siendo creadas por nuestra mente, pensamientos que tal vez no tengan ninguna clase de realidad. Y el primer paso nos lo menciona. Para los que hemos estado leyendo el programa, nos dice que cuando se nos habla de esta condición, es porque nosotros mismos ya experimentamos una incapacidad para poder dirigir nuestra propia vida, incluso nuestra propia mente. Al ser gobernados por estos pensamientos, experimentamos una incapacidad de gobernar nuestra propia mente. Y él agrega el primer paso, que también podemos llegar a perder la fuerza de voluntad para oponernos a las exigencias de esta enfermedad. Y esto es algo que se siente. Es una obsesión mental, una alergia, dice el primer paso, que tuerce nuestra mente hasta alcanzar un sufrimiento destructivo. Todo esto es lo que experimentaba Bill, por lo cual tenía la necesidad de salir a caminar, y al caminar utilizaba la meditación como forma de equilibrarse emocionalmente. Y Bill es consciente de que para evitar ser presa de esta condición, necesita de algo que lo ayude a salir de sí mismo, algo que lo saque de esta obsesión. Vamos a leer completa lo que es la glosa número 92 para darnos una idea de nuestro ejercicio. Cuando estaba cansado y no podía concentrarme en nada, solía recurrir a una afirmación de la vida que era el sencillo caminar y respirar profundamente. Así que me proponía una corta distancia. Iba a caminar medio kilómetro y me enfocaba en cortar mis respiraciones, digamos, 6 pasos por cada inhalación y 4 por cada exhalación.
Habiendo caminado la distancia propuesta, descubrí que podía seguir quizá otro kilómetro y tal vez otro más. Esto me daba ánimo. La falsa sensación de debilidad física desaparecía, siendo esta un síntoma característico de la depresión. El caminar y especialmente el respirar eran afirmaciones poderosas de la vida y del vivir, fuera del fracaso y de la muerte. El contar representaba una disciplina, aunque fuese mínima, en la concentración, para descansarme y deshacerme un rato del temor y de la culpabilidad que me estuvieron carcomiendo. Esto es lo que podemos encontrar en la glosa 92, en la de caminando hacia la sobriedad. Y para comenzar esta práctica de meditar caminando, Bill nos da o nos ofrece una proposición. Él dice que para poder comenzar a caminar debemos proponernos lo primero, un estar dispuesto a caminar aun a pesar de las resistencias que podamos tener, porque estas resistencias a veces son tan fuertes que incluso nos impiden el poder salir a dar un sencillo paseo. Y a este estar dispuesto, que es la esencia que podemos encontrar en el sexto paso, se le puede comparar con la palabra motivación, con el hecho de estar motivado precisamente porque tenemos conciencia de que al salir a caminar y meditar podemos sentirnos mejor o nos puede hacer muy bien. Igualmente nos motiva saber que el tomarnos el tiempo para hacer este ejercicio nos ayudará, dice Bill, a descansar y a poder deshacernos de lo que es el temor que estemos sintiendo y quizá de la culpa que estemos sintiendo, aunque también este ejercicio se puede aplicar a otros defectos de carácter que estemos teniendo u obsesiones mentales que nos estén gobernando. Así que si nosotros logramos encontrar argumentos válidos para nosotros mismos, podemos proponernos, sean cuales sean las circunstancias que estemos atravesando, aplicar este primer ejercicio como una buena herramienta para salir del sufrimiento mental o de la obsesión mental. Igualmente, cuando nosotros hemos empezado a conocer lo que es la esencia terapéutica de los 12 pasos, podemos enterarnos de que no solo basta conocer lo que los pasos nos dicen que hagamos, sino que es necesario que practiquemos en nuestra vida para que con el tiempo estos pasos se vayan amoldando a nosotros de tal manera que su práctica se nos haga continua y hasta una forma de ser que sea muy natural. Pero se utiliza una palabra muy especial dentro de lo que es el programa de los pasos. Esta palabra es la acción, y acción es la palabra mágica. Y es de la que nos servimos cuando nos percatamos de que tenemos una gran necesidad de cambiar como personas. Por tanto las palabras proposición, disposición, motivación solo pueden ser resumidas y cobrar vida y sentido en la palabra acción, que significa que nosotros vamos a llevar a cabo algo que se nos pide que hagamos, o algo que se nos ha dicho que otros han hecho para poder recuperarse y caminar hacia la recuperación. Así que hacer, que es también sinónimo de la palabra acción, en este caso caminar, es un caminar hacia la recuperación. Y quizás sea también, al final lo vamos a descubrir, al final del ejercicio, un encuentro personal con nosotros mismos. La proposición de salir a caminar y meditar se vuelve imposible sin la acción, al igual que la motivación se vuelve estéril sin la acción que nosotros implementemos. Este ejercicio de contar las respiraciones mientras se camina parece que nos remonta a una tradición milenaria, a una corriente o a un pensamiento que proviene del budismo zen
de la India, cuya palabra Zen se traduciría como el aquí y el ahora. Esta práctica tiene el objetivo de que nosotros podamos conectar con nuestro cuerpo mediante la respiración y también mediante las emociones que se despiertan cuando nosotros nos volvemos conscientes de que estamos caminando. Al poder conectar con nuestra respiración y al poder sentir el cuerpo o los movimientos de nuestro cuerpo, logramos desconectarnos de la mente y de todas sus historias de sufrimiento, ya que muchas veces todos los pensamientos que la mente nos está mandando son solamente una ilusión. Y el mismo budismo Zen dentro de su doctrina nos aconseja que nosotros centremos nuestra atención en las cosas que estamos haciendo y no en lo que la mente está pensando de las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando tú tengas hambre, come. Cuando tengas sueño, duerme. Cuando necesites descansar, descansa. Cuando tengas que ponerte la ropa, póntela. Cuando tengas que caminar, camina. Cuando te sientes, siéntate. Esto significa que nuestra atención esté centrada en el hacer del acto, en ese acto que voy a hacer, y no en los pensamientos que me están sucediendo. La mente siempre intenta intervenir en esta relación que nosotros tenemos con el hacer del presente. La mente siempre intenta intervenir cada vez que nosotros hacemos algo. Empezamos, por ejemplo, a pensar y a sufrir mientras comemos y no sabemos a lo que sabe la comida. Pensamos y sufrimos mientras nos bañamos y no nos damos cuenta de que nos estamos bañando. Lo mismo hacemos mientras caminamos, mientras nos acostamos o cuando nos vamos, estamos a punto de dormir. Y se nos vuelve necesario entonces que nosotros salgamos de nuestra mente, lo que nos va a traer como beneficio una disminución grandísima tanto de la ansiedad como de las preocupaciones. Y es necesario que yo recuerde que los 12 pasos sugieren también lo que es una meditación constante para poder avanzar en la recuperación. E incluso los 12 pasos me ofrecen también la libertad de que cada uno de nosotros o yo pueda buscar la forma de meditación que más me beneficie o la que más se adecue a mis necesidades. Uno de los requisitos indispensables para poder meditar o hacer esta práctica es tener el hábito de la disciplina. Bill dice que incluso el sencillo acto de contar mientras se camina requiere de mucha disciplina, o incluso dice una disciplina que sea mínima, ya que la mente va a intentar interferir en nuestro ejercicio, así como interviene cuando tratamos de practicar cada uno de los pasos. Y podemos ver que cuando nosotros comencemos a caminar o hagamos este ejercicio y comencemos a respirar y a contar los pasos, ahí podemos descubrir que la mente va a luchar por robar nuestra atención y lo hace a través de invitaciones a pensar en problemas del pasado o en situaciones del futuro. No debemos enojarnos con la mente si esto sucede, ni tampoco con los pensamientos que nos aparezcan, ya que este es el propósito de la mente, pensar. Sobre todo, si hemos acostumbrado a nuestra mente durante años a pensar siempre de manera negativa, no nos debemos sorprender de que un cúmulo o un amontonamiento de pensamientos negativos aparezcan de inmediato cuando nosotros nos decidimos a salir a pasear. Con la disciplina, nosotros poco a poco vamos a notar cómo la mente se aquieta y nos permite avanzar y profundizar en nuestra meditación y en nuestro contacto con lo que es el presente. Cuando suceda el intervenir de la mente,
Lo único que tenemos que hacer es volver una y otra vez, las veces que sean necesarias, a contar los pasos mientras inhalamos y contar los pasos mientras exhalamos. Esto es lo que nos dice nuestro ejercicio de la glosa 92. Esa es la razón de que la meditación sea considerada durante muchos miles de años como un entrenamiento mental. No es raro que pasado un tiempo de nosotros dedicarnos a esta meditación, nos percatemos de que contamos ahora con una extraña sensación de que podemos decidir qué debemos pensar y qué no. Muy diferente al pasado cuando los pensamientos llenos de ansiedad y preocupación siempre nos atormentaban. Entonces siempre podremos, si continuamos ejercitándonos en nuestra meditación, fortalecer nuestra capacidad de dejar ir los pensamientos que son autodestructivos. Así que hoy mismo en este día, yo y ustedes podemos poner en práctica este ejercicio. Lo que tenemos que hacer simplemente es inhalar durante 6 pasos. Mientras dura el recorrido de los 6 pasos podemos inhalar y exhalar en los próximos 4 pasos. Todo esto durante un medio kilómetro. Nos proponemos una corta distancia precisamente para que la mente no intervenga demasiado cuando nos propongamos una distancia mayor. Cuando nosotros hemos llegado a este medio kilómetro, en ese momento podemos decidir si paramos esta práctica o si podemos continuar un poco más, si ya nos es suficiente o si podemos caminar otro medio kilómetro. Con el paso de los días, nosotros mismos podemos ir creando nuestras propias prácticas de meditación mientras salimos de paseo. Esta práctica de meditación nos la ofrece Bill como un ejemplo de lo que él hacía cuando salía a meditar. Pero cuando nosotros ya tengamos la costumbre de salir a meditar diario, también nosotros podemos crear nuestras propias meditaciones e irnos acostumbrando al ejercicio de meditar por nosotros mismos. Dice que, por ejemplo, podemos nosotros contar nuestras respiraciones del 50 hacia atrás. Este es otro ejercicio muy bueno para poder meditar. De lo que se trata es de inhalar y exhalar y contar, por ejemplo, 49. Volver otra vez a inhalar y exhalar y contar 48 y así sucesivamente hasta llegar a 0. El objetivo es que de 50 yo vaya rebajando cada una de mis respiraciones hasta llegar a 0. La mente se va a preocupar por no perder la cuenta del 50 hacia atrás. Si nosotros llegáramos a perder la cuenta del 50 hacia atrás, tenemos que volver a comenzar en 50. Y si resulta que nos es imposible contar del 50 a 0 nuestras respiraciones, entonces debemos disminuir la cantidad de respiraciones y no empezar de 50, sino empezar desde 10. Todo esto mientras se camina, mientras se da este paseo. Y es que el entorno favorable de salir a pasear es precisamente el darnos cuenta de que siempre puedo salir de mis problemas cuando yo así lo decida. Y de que con estos paseos y estas meditaciones, los pensamientos que nos están llevando al sufrimiento puedan dejar de intervenir. También nosotros en nuestros paseos podemos memorizar los encabezados de los 12 pasos en nuestros paseos. Esto es algo que a mí en lo personal me ha funcionado bastante. Lo único que tengo que hacer es que yo, al salir de mi casa y proponerme ir a dar ese paseo, debo llevar el libro de los pasos en mis manos y detenerme cuando yo así lo considere necesario para poder leer el encabezado del primer paso. Por ejemplo, si estamos tratando de memorizar el encabezado del primer paso. Si yo me detengo y leo, por ejemplo, admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones
y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, yo debo entonces cerrar el libro y comenzar a caminar de nuevo, tratando de recordar todo lo que leí el encabezado, palabra por palabra, como cuando éramos niños y aprendíamos a leer o aprendíamos alguna operación matemática. Y si nos resulta que lo hemos olvidado, es decir, que no podemos memorizar todo el encabezado, lo único que tenemos que hacer es volver a abrir el libro para poder recordar. Y al darnos cuenta de que ya recordamos, entonces lo volvemos a cerrar, seguimos caminando y volvemos a repetir el encabezado del primer paso hasta aprenderlo de memoria. Aprenderlo de memoria me va a ayudar a que cuando yo necesite o esté pasando por un momento difícil, la misma mente me traiga de memoria o en el recuerdo el objetivo de cada uno de los encabezados de los pasos. Además, me va a ayudar también cuando yo los aprenda de memoria a que se me haga más fácil o entender la facilidad para practicar el programa con mayor eficacia. Puedo hacer lo mismo con la oración de la serenidad y también con la oración de San Francisco. Puedo memorizarlas en cada uno de mis paseos y después voy a tratar de buscar el sentido que estas dos oraciones tan hermosas encierran dentro de sí. Lo mismo puedo hacer con los lemas y lo mismo puedo hacer con toda la literatura que se desprende de los 12 pasos. Así, por ejemplo, en algún momento de profundidad, podré meditar sobre qué significa aceptar lo que no puedo cambiar y también puedo meditar en cómo obtener el valor necesario para cambiar lo que sí puedo. En esas caminatas yo puedo meditar todas estas proposiciones de cambio que me dan los 12 pasos. Igual puedo meditar durante mi viaje lo que significa, por ejemplo, el lema tan hermoso de vive y deja vivir, y cómo puedo yo aplicarlo a mi vida y aplicarlo a mi familia. Por tanto, este meditar en la recuperación me va a ser más provechoso que solamente entregarme al sufrimiento sin utilidad, al sufrimiento que no tiene utilidad de los pensamientos enfermos. Y si comenzamos a hacer estas prácticas, veremos que siempre tendremos algo de utilidad en lo que podamos meditar. Incluso podemos traer a la meditación las conductas destructivas que muchas veces nos están embargando, para poder analizarlas y también para poder llegar a conocer mucho de lo que nos pasa y así poder hacer algo al respecto. Esto muchos acostumbramos a hacerlo cada noche cuando nos vamos a acostar, tratar de meditar en las horas que nos acaban de suceder para poder revisar las conductas destructivas que me llevaron el día de hoy a la enfermedad y así poder corregirlas al día siguiente. Siempre va a ser necesario que nosotros nos ayudemos con un guía o con un padrino, sobre todo cuando comenzamos a tomar decisiones espirituales de importancia. Pero si nosotros solo queremos mantenernos en el presente, podemos simplemente dejar que la mente se aquiete con la percepción de nuestra respiración. Cuando la mente empieza a enfocarse en la respiración, empieza también a aquietarse. Al pasar de los días veremos que podemos también meditar sobre cualidades y condiciones como la serenidad, la paz, el amor, la compasión, la amistad, el desprendimiento emocional, entre otros. Estas cualidades o condiciones son cualidades o condiciones que necesitan que se les despierte, que necesitan ser despertadas. Así podremos abandonar pensamientos que ya no nos son necesarios, al igual que podremos disfrutar de nuestra propia compañía y aprender a otorgarnos el valor que tenemos. Aunque Bill no nos lo dice, nosotros podemos darnos cuenta de que cuando él salía a caminar y a dar estos paseos de medio kilómetro,
él lograba despertar cualidades o condiciones de las que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la amistad. Debemos recordar las historias de amistad que vienen dentro de los libros que se suceden de los pasos. Por ejemplo, la amistad que había entre él y el doctor Bob. Todas estas salidas a caminar a nosotros nos pueden servir para valorar también las cualidades que nosotros tenemos y las relaciones que nosotros estamos teniendo. Para esto es necesario primero comenzar, y esta práctica de sencilla de contar las respiraciones es lo que necesitamos para poder despertar estos cambios que son necesarios para nuestra vida espiritual. Por lo tanto, lo necesario solamente es proponérmelo y tomar la decisión de salir a caminar. Cuando salga a caminar voy a recordar que debo dar 6 pasos mientras inhalo y dar 4 pasos mientras exhalo. Y debo recordar que no importa las veces que nos distraigamos, siempre podemos regresar a la respiración y al conteo de nuestros pasos. Algo muy útil que a mí me sirve muchísimo es recordar siempre que todos los pensamientos que estoy teniendo son como nubes que cruzan el cielo. El cielo puede ser mi mente y las nubes esos pensamientos que van cruzando sobre ella. Solo debo de darles el tiempo necesario para que esos pensamientos atraviesen el cielo y desaparezcan. Y siempre quedará la claridad del cielo después de que una nube lo sobrepasa. Y después de que yo haga este ejercicio voy a empezar a notar que mi mente se empieza a distraer menos y que se enfoca con tranquilidad en la respiración, en esa sensación de cómo el aire entra hasta nuestro interior, hasta el interior de nuestro vientre y luego regresa hacia el exterior. Mathieu Ricard, un monje budista francés, quien fuera designado el hombre más feliz del mundo, en su libro El arte de la meditación, nos dice que siempre nos conviene recordar que nuestro espíritu puede ser tanto nuestro mejor amigo como nuestro peor enemigo. Liberarlo de la confusión, del egocentrismo y de las emociones perturbadoras es pues el mejor servicio que podemos rendirnos tanto a nosotros mismos como a nuestro prójimo. Esta cita de Mathieu Ricard a mí me encantó porque dice que yo puedo decidir entre convertirme en mi mejor amigo o convertirme en mi peor enemigo. Y cuando Bill W. salía a caminar, se daba cuenta de que su peor enemigo lo estaba acechando, que era él mismo a partir de esta enfermedad, y que necesitaba distraer su mente y relajarse para que apareciera su mejor amigo. O sea que Bill W. se dedicaba y se regalaba esas caminatas para poder regresar a su estado emocional a una serenidad y a una gran paz. Por lo tanto, quien quiera realizar este ejercicio puede hacerlo y es un ejercicio hermoso que después se va a acompañar de otros ejercicios y con los que nosotros vamos a poder empezar a disfrutar de nuestra compañía y a no tener tanto miedo a los pensamientos obsesivos que durante tantos días nos han controlado y nos han hecho sufrir. Un día, cuando camines y vayas más allá de lo que te habías propuesto, sin que lo esperes, notarás que el problema por el cual atravesabas se ha ido, que la depresión se ha desvanecido y que ahora te encuentras en paz. También descubrirás que hay mucho ánimo en ti y que la percepción que utilizabas para ver los problemas ha cambiado. Tú mismo, al emprender el regreso a casa, notarás que has cambiado lo suficiente. Y cuando regresas a este mismo camino por el cual te has acostumbrado a caminar, notarás, así lo sentirás, que incluso las cosas que te rodean, los árboles, los arbustos, las enredaderas, las mismas grandes rocas que a veces es necesario escalar,
comienzan también a mostrarte afecto, dándote la bienvenida con una clase especial de sonrisa, de alegría que nace dentro de ti. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la glosa 92 de tal como la ve Bill, nos damos cuenta de que Bill no era el mismo antes y después de esta práctica de meditación, que siempre encontraba lo necesario para poder recuperarse de esos estados tan eh, ingobernables en los que él se encontraba. Y pues eso es lo que yo quería compartir acerca de este ejercicio y esta práctica de meditación, que si yo la convierto en una disciplina y me comprometo y lo convierto en una acción, yo voy a poder descubrir que soy capaz de salir de mis problemas y que puedo encontrar la fuerza de voluntad necesaria para poder poner mi vida en paz y en serenidad. Muchas gracias, saludos.